Yo voy descifrando de que al final la instauración de la UEF prácticamente es digamos, una invención o un invento principalmente que resguarda a las grandes empresas. Al final el tema de que esté en UEF es una protección para la banca principalmente. Nada más. Es que sí, mira, bueno. Falsificamos una economía cuando teníamos billetes y han de recordar ustedes que el auto más torrante de los viejos costaba 3 palos. El mismo que costaba 1 millón. Y empezaron a justificar porque las bancas tienen esa especialidad de meter propaganda. Este 2026 podemos tener casa propia, porque recuerden que también hace unas semanas recién atrás hay deudas que antiguamente no aparecían reflejadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Por ejemplo, las deudas relacionadas a las mutuarias, a las compañías de seguro. Cuando usted sacaba un hipotecario en una mutuaria, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, no registraba esa deuda. O los créditos automotrices tampoco aparecían, las cajas de compensación tampoco. Hoy día hay una radiografía mucho más completa al respecto. Entonces vamos a aprender cómo podernos presentar frente al banco, frente a la institución financiera para poder sacar un crédito de consumo. Así que un crédito de consumo, un crédito hipotecario, un financiamiento en términos generales. Así que le quiero dar el pase al profe de finanzas de inmediato, para que nos explique un poco acerca de la primera pregunta que yo tenía. ¿La UEF afecta solo los hipotecarios o afecta a la economía completa en nuestro país? Oye, bueno, te invito a la pizarra por supuesto, Chile vamos. Deudas hoy día. Para que, me la pusiste favor, difícil usted se luce acá. al tiro. Oye, pero ojo que aquí muchos no vamos a hablar, o sea, podemos hablar de lo que es la oferta y la demanda, podemos hablar también de lo que tiene que ver con el efecto en términos de costo del factor de la UEF principalmente, que tiene que ver con los rendimientos y cómo esto combina elementos que tienen que ver con la inversión privada, con el negocio, junto con lo que llega al público, con lo que es el producto. Entonces, primero tenemos que pensar de que el hecho de que el factor de la UEF o el valor de la UEF suba implica de que todos aquellos activos que están indexados justamente al valor de UEF implica una subida de ellos. Y por lo tanto, esta subida principalmente parte desde lo que son los créditos hipotecarios, parte desde lo que son los activos inmobiliarios, forma parte de lo que corresponde a los arriendos, y muchos de los negocios hoy día se basan justamente en estos valores de UEF, lo que hacen que vaya subiendo de valor el costo de quien finalmente ejerce un negocio, ¿cierto? Y este negocio finalmente, estos precios después terminan traspasándose al consumidor final. Entonces es una cuestión que tiene que ver con la estructura de costo. Siempre tenemos que pensar que la estructura de costo de una empresa tiene que ver con los ingresos, después tenemos lo que son los costos, ¿cierto? Y junto con ello tenemos los gastos de administración y venta, y por último tenemos los gastos financieros. Los gastos financieros. Y dentro de los gastos financieros es donde se incluye el costo del financiamiento. Y ahí es donde tenemos las variables que están indexadas a esta moneda, que es la UEF. Entonces, esta indexación hace de que estos costos o estos gastos financieros terminen subiendo, y esto termina traspasándose finalmente al ingreso, que es donde tenemos el ingreso, es donde tenemos el precio de venta, ¿cierto? Por la cantidad de producto. Por lo tanto, inevitablemente esto de manera o en forma de cadena se traspasa finalmente a los clientes. Por lo tanto, no solamente afecta el valor de lo que es un activo inmobiliario, sino que también afecta los precios, y estos precios después se terminan traspasando. Oye, ¿cuál es la relación entre UEF y inflación? Lo que pasa, súper buena tu pregunta y obviamente muy atingente a lo que estamos viendo. Lo que pasa es que la inflación corresponde al índice de precios al consumidor o al mayor valor que tienen los productos que uno consume dentro de una economía. Y la UEF es un tipo de moneda, por decirlo de alguna forma, que está indexada justamente a este factor de la inflación o este factor del IPC. Por lo tanto, si nosotros vemos que la canasta básica sobre la cual se basa este factor del IPC, ¿cierto? Esto comienza a subir en el tiempo. Por ejemplo, ahora, ¿por qué se genera tanto revuelo sobre el valor de la UEF? Porque, por ejemplo, con el conflicto internacional que hay entre Estados Unidos e Irán, hay un aumento de precio en todo lo que tiene que ver con el petróleo. Y nosotros somos altamente consumidores de petróleo, principalmente para lo que es transporte y porque nosotros somos importadores. Por lo tanto, nuestra canasta básica tiende a subir de precio. Y al subir de precio, sube el IPC, y el IPC, la UEF está indexada al IPC. Por lo tanto, el aumento de precio, el aumento de valor de esta canasta básica hace que aumente el IPC, y el IPC finalmente termina haciendo que el valor de la UEF termine aumentando. Y eso es lo que finalmente tiene que ver con los costos financieros. ¿Todos los países tienen 3 monedas?
No. Chile, yo creo que Chile tiene una moneda, o sea, deben ser 2 o 3 países en el mundo que tienen esta segunda moneda que es... Tres, po. Es más o menos virtual, claro. La no todo- UF, el dólar y el peso. Perdón, que yo pensé que la pregunta iba con respecto a cuántos países en el mundo. En el mundo no son muchos los países que tienen una moneda como tal, sino que lo que hacen es indexar algunos tipos de activos a esta moneda, ¿ya? Ahora, en Chile, claro, nosotros tenemos como tipo de moneda lo que es el tipo de cambio, que ahí tenemos dólar y distintos tipos de monedas, ¿cierto? El peso, y la UF podríamos considerarla como una tercera moneda. Yo por lo menos la consideraría mientras voy escuchando, yo voy descifrando de que al final la instauración de la UF prácticamente es digamos, una invención o un invento principalmente que resguarda a las grandes empresas. Y voy a decir el por qué. Porque si bien es cierto, en función de lo que acabamos de aprender, que tiene que ver con el índice de precios del consumidor, si eso aumenta la UF, es decir, el valor del dinero, ¿cierto?, se va reajustando. Exacto. Pero eso protege principalmente porque, veamos, en Chile lo que se entrega en UF son los créditos hipotecarios principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, los ingresos, no los percibe en UF. No, los perciben Y ahí peso. está el gran problema. Peso. Claro, exactamente. Excepto algunos por ahí que trabajan en la tele, no nosotros, pero Julio César Rodríguez por ahí ganaba en UF, me enteré por ahí, pero son muy pocos. ¿Ah? Son muy pocos. Y ahí está el gran problema. 50% más. Porque Claro, imagínate, una exactamente. persona que tiene un ingreso Con la UF también, un factor. en pesos, ¿cierto? Sigue ganando el mismo sueldo Por eso. en pesos, sin embargo el dividendo hipotecario, por ejemplo, a lo mejor usted paga 10 UF mensuales en cuanto a su Exacto. cuota hipotecaria. Y 10 UF, antiguamente cuando usted sacó el hipotecario, se lo Eran sacó hace 200 10 lucas. años, pagaba 200 luquitas, por poner un ejemplo hipotético. Y Hoy día al son pasar 400. los años, esas mismas 10 UF ya no está usted pagando 200 lucas, está pagando 300. 400. 400 lucas, el doble. 400 ¿ve? lucas, sí. Y resulta que a lo mejor usted está trabajando en la misma empresa, pongámoslo a modo de ejemplo, y quizás ha tenido algunos reajustes de remuneración, pero como están en pesos, la equivalencia no es igual. Y ¿sabes lo que me da vuelta de repente? Ya, imaginémoslo con el Está mal departamento. pelado el chancho, ahí digo yo. Demasiado mal pelado, y te lo voy a graficar. El departamento costaba 10 palos. Claro. Pero yo partí pagando, creyendo en 10 palos, ¿cierto? Sí. Ya, con el reajuste de acuerdo justo. Claro, El pero ahí justo. usted está pensando en pesos. Por eso, Claro. escúchame. Pero llego a pagar 25 palos y cuando yo quiero venderlo, el departamento vale 10 palos nomás porque a mí me lo van a comprar en pesos, no en UF. Exactamente. No sé si me explico bien. Sí, ¿Ya? bueno, igual Entonces el otro que se salvó sigue salvándose en qué. Es que al final Claro. el tema de que esté en UF es una protección para la banca principalmente. Nada más. Pues. Es que sí, mira, bueno, Es así. el uno es que la deuda en el fondo tiene un nivel de protección que está relacionado justamente con el factor del valor en UF, pero de Claro. todas maneras también esto se genera con el fin de mantener el valor de los activos también, porque por ejemplo la propiedad Plusvalía. mantiene el valor, ¿cierto? Es que ahí tenéis dos variables, porque por ejemplo una es la plusvalía que tiene que ver con la adquisición de valor de la propiedad por el hecho de estar en un lugar que adquiere mayores, por ejemplo, beneficios dentro del entorno o hay mayores accesos, ¿cierto? Entonces ahí hay una adquisición de plusvalía que se traspasa al precio. Profe, una consulta Diga. a propósito. Tú sabes que en este programa Sí, somos más sí, medio por supuesto. desordenados, pero una consulta. Escuchamos hace unos cuantos días un comentario, no recuerdo si fue del ministro de Economía o del ministro de Hacienda, que decían que podía existir una baja respecto del precio de los inmuebles. Una baja equivalente que va a ser paulatina de hasta un 15%. Claro. Yo siempre he escuchado, yo sé que la gente que está en la casa dice, oye, pero ¿cómo van a bajar las propiedades? A lo mejor yo compré una casita el año pasado, el año antes pasado, y resulta que ahora me dicen que mi casa, que hoy día vale 100, va a valer 85, va a valer 90. Claro. ¿Se puede producir ese efecto también de baja? Absolutamente, pero nosotros tenemos que pensar que hay una cuestión que es más coyuntural y también que tiene que ver con un efecto interno. Nosotros venimos saliendo de una pandemia, o sea, por más que la estemos nombrando hoy día en el año 2026, a pesar Claro. de que pasó hace un montón de tiempo atrás, en el momento en que fue la pandemia hubo mucha liquidez. Claro. Y como hubo mucha liquidez en el mercado, había muchas posibilidades de adquirir. Y cuando uno adquiere, esta es una cuestión de oferta y demanda. Por ejemplo, acá yo tengo la oferta de propiedades y tengo la demanda de propiedades. Entonces, en el momento en que hubo mayor liquidez en el mercado,
hubo un exceso o una mayor demanda, entonces se desplazó la demanda y cuando se desplazó la demanda eso hizo que los precios por los retiros, que los precios de equilibrio aumentaron los precios de equilibrio en el mercado, por lo tanto este aumento de precio en el mercado viene principalmente apalancado por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En la medida en que avanza el tiempo, el mercado ya no tiene la misma liquidez y no tiene la misma capacidad de adquisición, por lo tanto se inflaron de alguna forma por el hecho de que había una mayor liquidez en ese momento y hoy día lo que está pasando es que se están ajustando. Se está regulando la realidad. Se está regulando la realidad. Mira, ¿Y qué pasa con el que compró caro? Por así llamarlo. Perdió. Sin duda que perdió. Sin duda. Ahí podemos derribar el mito entonces, porque siempre has visto que, y yo sé que ustedes que están en casa de repente han visto estas publicidades de algunos asesores que ayudan o te ayudan a transformarte en un inversionista inmobiliario, no nuestro amigo Gabriel, pero hay unos por ahí que te dicen, no, si tú compras hoy día este proyecto que vale 100, en 5 años más va a valer 100, 200 te dicen por ahí. Claro, claro. Oye, pero ojo, hay que tener hay que tener ojo porque, a ver, dices que van a bajar la propiedad entre un 10 y un 15% como tope. Pero, a ver, ahí el profe de finanzas puede corregirme. Dicen que una parte de ese ahorro que se hace en la construcción va a pasar a la construcción misma. Pero el ahorro al que compra va a ser entre un 2 y un 3% finalmente. Es que... ¿Cachai? Porque son cosas que andan... Porque esta nueva ley que elimina por un año el IVA a la vivienda... se quita el IVA. Todavía no tiene ni pie ni cola todavía. Claro. Entonces, como que finalmente cuando termine esa ley, cuando se promulgue, ya esté todos los papeles hechos, ahí vamos a ver, yo creo que... ¿Cuánto va a ser el ahorro? Porque... Lo pusiste el ejemplo. Sí. De una propiedad de 100 millones puede bajar a 90, 85. Claro. Pero creo que en la realidad no va a ser eso. Claro, es que ese ahorro se va a repartir entre el que compra y el que construye. Imagínate que el que compró en 100 y en UF, yo creo que y ahora la propiedad vale menos. Yo creo que incluso, a ver, que mucha maravilla falsificamos una economía cuando teníamos billetes y han de recordar ustedes que el auto más torrante de los viejos costaba 3 palos, el mismo que costaba 1 millón. Hoy día está volviendo su precio inicial al millón. Exacto. Por lo tanto, los departamentos, me agrade o no me agrade, cosa de ver para atrás, costaba nada. Claro. Y empezaron a justificar, porque las bancas tienen esa especialidad de meter propaganda. Es que venía el fierro de allá, el cemento venía de acá, y la mano. ¿Sí? Claro. Y empezaron a inflar. Y como habían billetes, vamos comprando papito. Exacto. Pero hoy día tienen que responder. Eso es lo que yo te digo. ¿Cuál va a ser? A ver, yo te hago una pregunta porque el hombre es el profe de finanzas. Yo me dedico a la inversión inmobiliaria. Entonces, finalmente, al que compra, tú viendo esta proyección de esta ley, ¿cuánto crees que finalmente va a ser el descuento final para el que adquiere una vivienda? Claro, mira, yo ahí aprovecho de complementar lo que le había mencionado en un principio, porque un efecto que tuvimos fue justamente eso, el efecto de la pandemia y de la mayor liquidez, lo que hizo que los precios de alguna forma crecieran porque aumentaba la demanda. Pensemos que esta es la demanda y esta es la oferta. Pero ahora pasa un segundo efecto, porque justamente tiene que ver con esto de bajar el 19% del IVA durante un año. ¿Y qué es lo que hace? Mira, lo podemos ver incluso desde acá, desde la oferta y la demanda. Pensemos en que nos desplazamos hacia la derecha, tenemos un precio de equilibrio más alto. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora con respecto a la oferta y la demanda? Perdón. ¿Qué es lo que va a pasar ahora entre la oferta y la demanda? Ahora tú tienes un incentivo, ya tienes este punto de equilibrio. Pasamos de aquí a allá, ya estamos en este punto de equilibrio. Acá tenemos el precio de equilibrio. Tenemos la demanda que tiene esta pendiente negativa y la oferta positiva. Con el incentivo de disminuir el 19% durante un año, lo que yo hago es que incentivo a que la oferta aumente. Entonces van a haber más actores que van a estar interesados en construir propiedades, ¿cierto? Y salir a venderlas en el mercado, ponerlas en el mercado en este momento, por lo tanto se va a desplazar. Efectivamente lo que va a terminar pasando acá es que va a disminuir el precio.